Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigos que nos sintonizan en esta noche. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande poder estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Y queremos dar la bienvenida aquí a su programa, una palabra viva y eficaz de la Iglesia Cristiana Bíblica, palabra viva y eficaz en Toronto, Ontario, Canadá. Para nosotros es de gran bendición poder compartir este mensaje de la palabra, ya que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, nos dice en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es nuestra obligación como redimidos por la sangre del Cordero, cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el mensaje del evangelio. A veces nosotros tenemos unas trabas para predicar porque decimos: bueno, yo quisiera ir a predicar al mundo, quisiera ir a predicar a las naciones el mensaje de la palabra de Dios, pero mis finanzas no me dan para salir a predicar. A mí no me invitan en iglesias, no soy conocido, no soy un evangelista conocido, cosas por el estilo. Pero mi amado hermano y amigo, esta no es una excusa para no predicar el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Hoy por hoy tenemos, gracias al Señor, la ayuda de el internet para poder llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a las naciones. Nosotros estamos compartiendo el mensaje, nos están sintonizando en Chile, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México y Estados Unidos y Canadá, que hasta ahora sabemos, y no sabemos de qué otra parte nos van a estar sintonizando y cómo nosotros podemos ir llevando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a las naciones. En el día de ayer estuvimos compartiendo un mensaje que llevaba como título la responsabilidad de Israel y de la iglesia. Infortunadamente, parece ser que el sonido o el internet no nos ayudó ayer para compartir, y aunque el mensaje se dio y aunque el mensaje se escucha, la voz llega retrasada, pero al escucharlo de una manera con paciencia, ustedes van a poder entender, si quieren verlo, el mensaje de la responsabilidad de Israel y la iglesia, que decíamos que los puntos de la que se les ha confiado, se nos ha confiado a nosotros, tanto a Israel como a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Se nos ordenó dar a conocer el mensaje del evangelio, dar frutos del reino, y por último, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En esta noche vamos a estar compartiendo en el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. El mensaje lleva como título Nuestro Dios y el Nuevo Pacto. Nuestro Dios y el Nuevo Pacto. Y este mensaje está basado en el libro del profeta Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Vamos a ver aquí lo que se está presentando alguna anomalía en cuanto a la pantalla. Con gloria a Dios, ya lo tenemos. Entonces, Jeremías 31, del 31 al 34, el mensaje, la enseñanza de esta noche lleva como título Nuestro Dios y el Nuevo Pacto. Dice así la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías de la siguiente manera: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el mensaje que el Señor da al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías, cuando dice, he aquí que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de tierra de Egipto. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es cuál es el nuevo pacto que el Señor hace con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuál es la casa de Israel y cuál es la casa de Judá? Porque si nosotros tomamos este texto literalmente, vamos a entender que el pacto que el Señor hace, que Yahweh hace, que Elohim hace, lo hace una vez con el pueblo de Israel, con un pueblo físico, descendientes físicos de Jacob y de Abraham, de Esaú y de Jacob. Pero vamos a analizar poco a poco, vamos a ir mirando lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que, con quién hace nuestro Dios, nuestro Elohim, ese nuevo pacto, un pacto que el Señor ha decidido tomar. ¿Por qué? Porque el antiguo lo invalidó el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Elohim invalidó el pacto, le dio la espalda al Señor y decidieron adorar al leño y a la piedra, a dioses que ellos no habían conocido, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. A esos dioses decidieron seguir y adorar el pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor castiga al pueblo, lo lleva cautivo a Babilonia, pero antes de que el pueblo salga cautivo a Babilonia, el Señor promete un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con Judá. Hay algo interesante, es que analizando la historia, cuando el pueblo de Israel, el reino del sur, fue llevado cautivo por el rey de Asiria, este pueblo fue dispersado por todo el imperio asirio, y estas 10 tribus que fueron arrojadas fuera se desintegraron, de tal manera que hoy se habla de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Ahora bien, estamos viendo cómo el Señor está regresando este pueblo a Israel, a la nación de Israel, y está conformando un nuevo pueblo para que así se cumplan las palabras dadas por el Señor por medio de los profetas. Pero vamos a continuar viendo entonces este nuevo pacto. ¿Quién? Dios dice, primeramente yo voy a hablar que Dios hará un nuevo pacto a través, o hace, no hará, Dios hace un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. El Señor prometió que haría un nuevo pacto, pero para este pacto se necesitaba que hubiera nuevos sacrificios, un nuevo sacrificio, un nuevo derramamiento de sangre que sellara el pacto de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay pacto. Entonces viene el pacto de Dios, y entonces el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, el pacto que Dios hace con el pueblo de Judá, viene a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, descendiente del linaje de David. Él vino y nació a través de una mujer llamada María. María fue quien dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, pero el hecho de que María
hubiera dado a luz, al Señor no hace que el Señor fuera hijo de María. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, que Adonai Yeshua HaMashiach, sería llamado hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. María fue el vientre prestado que el Señor tomó para poner su embrión y para que de ella naciera aquel que habría de redimir, aquel que habría de rescatar, aquel que habría de comprar y aquel que habría de crear o sellar el nuevo pacto de Elohim. Por lo tanto, dice la palabra del Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28 de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces dice la palabra del Señor que Yahshua, que Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ese pan que el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, le estaba dando a sus discípulos, a sus apóstoles, era un símbolo, era un tipo del sacrificio de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él toma ese pan no se convierte en carne. El Señor Jesucristo estaba presente allí cuando les dio el pan. Lo que ellos estaban comiendo era un símbolo del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Luego el Señor toma la copa de vino y le dijo, tomen, beban, esta es la sangre del nuevo pacto. De ese nuevo pacto que Elohim había prometido a través del profeta Jeremías, él promete que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, allí ese pacto que Dios había prometido a través de Jeremías para la casa de Israel y para la casa de Judá se estaba cumpliendo en la cena un día antes de la preparación de la Pascua, un día antes para que el Señor fuera entregado y llevado al sacrificio. Ese nuevo pacto que el Señor había prometido se estaba cumpliendo. Ahora bien, estamos hablando que ese pacto que el Señor promete es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora hay una pregunta, estamos viendo esto, que si el Señor estuviera hablando, aquí no está hablando de una Israel física, de una Israel que fuera conformada por los descendientes directos de Jacob, sino de aquella Israel que el Señor vendría a redimir. Y vamos a ir mirando esto, porque dice que es con la casa de Israel y la casa de Judá. Hay algo interesante en el libro de Bereshit, capítulo 42, 28, Génesis 42, 28, que es el libro de los principios. Está Jacob a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Esaú había prometido que mataría a Jacob. Jacob le había arrebatado la primogenitura y le había arrebatado la bendición que le correspondía al primogénito. Ahora, esta primogenitura o esta bendición que
Jacob aparentemente le arrebató a Esaú, no se la arrebató, sino que Esaú la rechazó. Él no sabía lo que estaba perdiendo. Entonces Jacob tomó lo que era de él porque Esaú se lo vendió y por esa causa Esaú odiaba a su hermano. Ahora Jacob regresaba de la casa de Labán, venía lleno de riquezas, pero tenía temor de encontrarse con su hermano Esaú. ¿Qué hizo Jacob? Dice la Biblia que Jacob se encontró en un campamento, en dos campamentos, o sea, en medio como de dos campamentos donde estaba el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, y cuando la Biblia habla del ángel de Yahweh está hablando de Dios mismo, y allí Jacob peleó con el ángel por una bendición. Y el Bereshit 42:28 dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Recuerda una cosa, Jacob significa el que engaña o el que toma por el calcañar. Nosotros éramos engañadores o somos engañadores por naturaleza, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza que heredamos de Adán y de Eva, y es una naturaleza pecaminosa y tendemos de continuo a hacer el mal. Eso es Jacob. Jacob es el engañador. Ese es el tipo del hombre que puede estar buscando a Dios, pero que desconoce a Dios. Es tipo del hombre natural. Pero cuando Jacob lucha con el ángel, viene el ángel y le dice, ¿cómo es tu nombre? No es que Dios no supiera el nombre de Jacob, sino que Dios quería que el ángel, que Jacob revelara su nombre, que Jacob revelara su naturaleza. Y entonces Jacob, al revelar su naturaleza, le dijo, engañador me llamo, porque ese es el nombre, eso es lo que significa Jacob, el que engaña o el que toma por el calcañar. Entonces el Señor dice, ya no se llamará tu nombre engañador, no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has peleado con Dios y has vencido. Es interesante, con Dios y con los hombres, ya has vencido. Es interesante cómo Dios le dice, tú peleaste por una bendición y yo te bendigo y te cambio tu nombre, cambio tu naturaleza, te hago una nueva criatura y ahora tú estás lleno de mi gloria, porque Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. El Señor le dio una bendición y lo hizo una nueva criatura. Entonces, nosotros que hemos estado buscando de Dios, buscando del Elohim de Israel, buscando del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob o de Israel, entonces tenemos un encuentro personal con el Señor, tenemos un encuentro personal con Dios, y al tener ese encuentro personal con Dios le decimos, Señor, no te voy a soltar. Yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tú cambies mi naturaleza pecaminosa. Y entonces el Señor, al conocer la sinceridad de tu corazón, al conocer tu entrega, al conocer que tú le estás buscando en espíritu y en verdad, entonces el Señor te bendice. Por eso, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Yahshua, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel comprado con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, con la sangre del nuevo pacto, con la sangre que Yahshua vertió y te hizo
hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos el Israel de Dios, la casa de Israel. Pero no solamente somos el Israel de Dios, nosotros también somos la casa de Judá. Mira lo que dice la Biblia en Bereshit 29:35, libro de los principios, Génesis 29:35, dice la palabra: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Génesis 29:35. Judá. Esto es interesante. Judá. Ese fue el nombre que le dieron a este hijo, y Judá significa alabanza. Alabanza. Entonces, tú que eres ahora hijo de Dios, que tú eres el Israel de Dios, nosotros que somos el Israel de Dios, ahora somos la casa de Judá. Mira lo que dice Shaul, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 28 al 29, dice de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, esto es interesante. A mí me parece bien interesante cuando Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente. O sea, no se es judío porque yo exteriormente esté mostrando que soy judío. No soy judío solamente porque me visto como judío. No soy judío porque me circuncido como judío. No soy judío porque guardo la Torá. No soy judío porque creo en Adonai, sino que yo soy judío por causa de que Dios, al haber cambiado mi naturaleza, a la del Israel de Dios, entonces Él hace en mi corazón, Él hace en tu corazón una circuncisión interna. Porque la circuncisión externa, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, es simplemente una sombra de lo que Yahshua, de lo que Jesús haría en el corazón del hombre. De tal manera que cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, Él te cambió tu nombre. Tú cambió tu nombre de engañador por el nombre del que lucha con Dios. Te dio una bendición, te cambió a una nueva criatura y ahora hace una circuncisión interna en tu corazón. Recuerda esto: Judá es alabanza. La alabanza, mira lo que dice aquí Pablo en Romanos 2:29, dice la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tú no necesitas que los hombres te alaben. Tú no necesitas que los hombres te recomienden. Tú no necesitas que los hombres digan qué bueno eres o cuánta unción tienes. Si la alabanza, el que te alaba a ti, el que declara que tú eres hijo de Dios, es Elohim mismo, es Dios mismo, entonces no necesitas la aprobación del hombre. Yo no necesito que a mí me apruebe nadie. Yo no necesito que me pregunten. A mí una vez me preguntaban: ¿dónde están tus credenciales? Mi credencial es esta. Este es mi pasaporte. Este es mi documento. Este es mi documento de identidad. Y con él con este documento yo me identifico, porque aquí en este documento está lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, yo ya no necesito que el hombre me dé alabanza de mí, hable bien de mí o hable mal. No me interesa, porque si yo estuviera buscando agradar a los hombres,
no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Adonai Yeshua HaMashiach. Sería por allá un pseudo apóstol, sería un pseudo pastor, sería un pseudo predicador o un pseudo profeta, pero no sería siervo del Señor, porque aquellos que quieren agradar a Dios no pueden agradar a los hombres, y aquellos que quieren agradar a los hombres no pueden agradar a Dios. Nosotros somos la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Judá. Dios cambió tu naturaleza y Dios te ha dado una nueva circuncisión en el corazón, una nueva vida. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, ahora eres hecho hijo de Dios. Yo no sé si tú lo tengas, pero si no lo tienes, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Ahora, el Señor dice que Él hace un pacto. He aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto de Dios, mi amado hermano, el pacto de Dios, mi amada hermana, el pacto de Dios, mi amado amigo y amiga, es un pacto eterno. No es un pacto pasajero. Cuando Dios hace pactos, es un pacto eterno. Y si Dios pactó con Israel, Dios no le faltará a Israel, al Israel físico, al Israel al cual Él le prometió. Pero la Biblia dice que si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Porque no porque yo me llame israelita, no porque yo me llame judío, entonces yo soy salvo. Solamente el remanente será salvo. Y aquellos que hayan sido lavados con la sangre del Cordero serán hechos hijos de Dios y son el Israel de Dios y son la Judá de Dios. Ahora, Dios ha hecho un pacto. Dios está haciendo un pacto eterno contigo. Dios está haciendo un pacto eterno con los hombres. Jeremías, capítulo 32, del versículo 39 al 40, les dice de la siguiente manera: y les daré un corazón y un camino, alabado sea el nombre del Señor, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y escucha lo que dice el Señor a través de Jeremías: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor dice: les daré un corazón y un camino. El Señor te ha dado un corazón para que le temas y te ha dado un camino para que le sigas, porque solamente hay un camino, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines, mi amado hermana, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, sus fines son fines de muerte. Solo hay un camino. Dios ha trazado un camino. Él dice en su palabra, en el Tanakh, allí en la Torá, en las instrucciones, dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Es solo un camino. Jesús dice allí en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor nos ha dado un corazón para que le temamos y nos ha señalado un camino para que le sigamos, para que lleguemos a su presencia. Y ese camino, mi amado hermano, ese camino, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, se llama Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Sin Él, imposible llegar a la presencia de Dios. No es la religión. La religión no te lleva a ningún lado. Jesucristo te lleva a la presencia del Padre. Él ha hecho un pacto eterno con nosotros. ¿Cómo ha hecho un pacto eterno? A través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Esa sangre preciosa vertida en la cruz del Gólgota, esa sangre que ha lavado a ti y ha lavado a mí y nos ha hecho hijos de Dios, si es que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí, mi amado hermano, el Señor dice que hizo un pacto eterno. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, de la siguiente manera: y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él, Yahshua, en vosotros lo que es agradable delante de él, de Yahshua o de Dios, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pacto eterno. El Señor ha hecho pacto con nosotros a través de la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Dios ha hecho un pacto. Ahora bien, continúo diciendo la Torá, o sea, la Torá, lo que nosotros conocemos como la ley, que significa, que realmente no significa la ley. Torá, que nuestra Reina Valera traduce como la ley, lo he venido yo hablando en diferentes ocasiones, significa instrucciones. La Torá, las instrucciones del Señor están en nuestra mente y escritas en nuestros corazones. El Señor la dejó a aquella persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora tiene que llenar su cabeza, tiene que llenar su mente de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, conocer su palabra, llenarse de ella, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel le enseña a sus hijos la Torá, les enseña a memorizarse la Torá completa, los 5 libros de Moisés. Así nosotros debemos aprender a conocer la palabra de Dios, a memorizarla, a tenerla en nuestras mentes, y que esa Torá, que ya no es simplemente los 5 libros, que ese Taná, que no es solamente el Antiguo Testamento, sino que es el Antiguo Testamento, que es el Tanakh, y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, estén escritos en nuestros corazones. Nosotros necesitamos llenar nuestra mente y tener la mente de Cristo. Tenemos que llenar nuestra mente de su palabra. El Señor Jesús dice allí en el Evangelio de Juan: mas el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. ¿Cómo te va a enseñar el Consolador? ¿Cómo te va a enseñar el Espíritu Santo? El Ruach HaKadosh. ¿Cómo te va a enseñar el Espíritu Santo las palabras de Jesús si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cómo te las va a recordar el Espíritu Santo, las palabras del Señor, si tú no las has aprendido? Esa Torá, esas instrucciones, esa palabra de Dios que conocemos como la Santa Biblia, tiene que estar en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. Si hemos nacido de nuevo, si somos hechas nuevas criaturas, si le hemos entregado la vida del Señor Jesucristo, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de la boca de Dios. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, de la Torá, escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los gentiles que le entregaron su vida al Señor, que le han entregado su vida al Señor, tanto judíos como gentiles, necesitan ahora tener la ley, la Torá, las instrucciones de Dios en sus corazones.
¿Por qué? Porque esa ley será quien los defienda o los acuse. Si yo, habiendo conocido al Señor Jesucristo, camino en contra de la palabra de Dios, la misma palabra será quien me acuse delante de Dios, conforme al evangelio que enseñaba Pablo. ¿Cuál era el evangelio que enseñaba Pablo? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. ¿Por qué decimos que es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Cristo? Porque evangelio significa buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Entonces, ya nosotros tenemos la ley, ya tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y la tenemos en nuestro corazón si es que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, termino diciendo esto, nosotros somos enseñados por Dios. ¿Sabías esto? Nosotros somos enseñados por Dios. Allí el Señor a través del profeta Jeremías le dice, y no le dirá ninguno a su hermano, conoce a Jehová, conoce a Yahweh, o conoce al Señor, conoce a Adonai, ninguno, porque nosotros seremos enseñados por Dios. Permíteme leerlo exactamente como lo dice allí el libro de Jeremías. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh o conoce a Jehová, como dice nuestra Reina Valera, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Cristo ha lavado tu corazón, ha lavado tu vida, te ha hecho una nueva criatura y te ha llenado de su presencia, entonces quien te enseña, mi amado hermano, quien te enseña, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, no es el pastor, no es el predicador de turno, no es el pseudoapóstol enseña su propio mensaje. Es un mentiroso, es un engañador, es un embustero. Lo mismo que el pseudoprofeta y el pseudopredicador, aquellos que traen su propio mensaje. No, pero aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y lo están buscando en espíritu y en verdad, entonces ellos son enseñados directamente por el Señor. Yo puedo recibir el mensaje de un pastor, yo puedo recibir el mensaje de un predicador, puedo recibir el mensaje de un evangelista, pero ese mensaje tiene que venir de aquí, tiene que venir de la palabra, tiene que venir de la palabra de Dios. Y entonces ese mensaje que está dando el pastor, que está dando el predicador, que está dando el evangelista, ese mensaje viene de la palabra de Dios y quien enseña a través de ellos es el Señor. Cuando tú escudriñas tu Biblia, allí en tu casa, allí en el lugar de tú tienes para meditar en él, cuando tú escudriñas tu Biblia y cuando tú meditas en tu Biblia, en la palabra de Dios, cuando tú vives en la palabra de Dios, estás siendo enseñado por Dios mismo. El Señor nuestro Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach dice estas palabras en Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si yo he oído al Padre y he aprendido del Padre, entonces iré al Hijo. Si yo no he oído al Padre y no he aprendido del Padre, no puedo llegar al Hijo, porque yo llego al Hijo a través del Padre y llego al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Esta es la fórmula, mi amado. Para tú llegar al Hijo necesitas haber escuchado al Padre. El Padre que te habla a ti la palabra, y cuando tú llegas al Hijo, entonces el Hijo te lleva al Padre, porque Él es el único camino.
Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Está tu vida? ¿Estás caminando conforme a la voluntad del Padre? ¿Eres tu parte de la casa de Israel y de la casa de Judá? Esa casa comprada con la sangre del Cordero. Yo no estoy hablando de un Israel físico, estoy hablando de un Israel espiritual. ¿Eres parte? ¿Has peleado con Dios y has vencido? ¿Dios te ha bendecido? ¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Te ha dado un nuevo nombre, una nueva naturaleza? Dios está hablando bien de ti, la alabanza de quién eres tú proviene de Dios o de los hombres. Estamos nosotros dejando que la palabra de Dios sea parte que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos nosotros conscientes de que el pacto de Dios es un pacto eterno, que es un pacto eterno, y estamos nosotros llenos de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida? Yo no lo sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Y él mismo contesta, yo, Yahweh, que conozco el corazón del hombre. Él te conoce a ti. Él conoce tu vida, conoce tu corazón. Si tú aún no has reconciliado con Dios, aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, este es el día de salvación, este es el día aceptable, es el momento en que tú tienes que entregarle tu corazón al Señor. La palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento en que tú tienes que hacer una oración de fe. Mañana quizás sea demasiado tarde. Si aún no lo has hecho y quieres hacerlo, te va a llevar a una oración de fe. Si la quieres repetir, la puedes repetir conmigo. Y ten la confianza que si lo haces creyendo, el Señor te va a escuchar. Dile, Señor Jesús, una vez más, aquí estoy delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, porque me has comprado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, creyendo, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Si has hecho una oración similar a esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y ahora tú eres una nueva criatura. Ahora vamos a orar por las personas que están enfermas, personas que tienen alguna enfermedad del cuerpo. Si tú estás enfermo, enferma, si tienes alguna enfermedad o sabes de alguien que está enfermo y quieres orar por esa persona, vamos a orar por esa persona. Vamos a presentar a esa persona delante de la presencia del Señor, o vamos a presentar tu vida delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que no hay nada imposible para Dios y que al que cree todo le es posible, y que estas señales seguirían a los que creen en el nombre de Jesús, que pondríamos nuestras manos enfermos y ellos sanarían, y que tendríamos autoridad para echar fuera demonios. Por lo tanto, hoy vamos a orar por las personas que están enfermas en su cuerpo, las personas que están atadas por algún espíritu del enemigo, por aquellas personas que tienen alguna necesidad económica y por aquellas personas que están pasando momentos difíciles en su vida, ya sea por desastres naturales o ya sea por la persecución por causa del evangelio. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a presentar estas oraciones delante de la presencia del Señor.
Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Oh Padre del cielo y la gloria, en esta noche, Dios Todopoderoso, queremos poner delante de tu presencia, Señor Dios mío, Señor, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas que tienen SIDA, aquellas personas que tienen, Señor Dios mío, algún tumor en su cabeza o algún problema cerebral, aquellas personas, Señor, que tienen enfermedades en el corazón, en los pulmones, los riñones, Padre Santo, en el hígado, en cualquier parte del cuerpo, Padre. Ahora mismo, Padre, queremos pedirte, oh Dios Todopoderoso, que tú, Señor, pongas tu mano sanadora, Padre, Señor, y que reprendas toda enfermedad. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, que por tu llaga fuimos nosotros curados y que estas señales seguirían a los que creen en tu nombre. Señor, extendemos nuestra mano en señal de bendición y te pedimos, Padre, que aquella persona que está enferma sea sana por tu poder, sea sana en tu nombre, seas tú sanándola en este momento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Ahora, oh Dios Todopoderoso, queremos presentar delante de tu presencia aquellas personas, Señor, que están atadas por el poder del enemigo. Oh Señor, aquellas personas que tienen, Señor, un espíritu de depresión, que tienen espíritu de suicidio, que tienen espíritu, Señor, Dios mío, mujeres que tienen espíritu de aborto, aquellas personas que tienen espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, de alcoholismo, Padre, de drogadicción, Padre Santo, aquellas personas que tienen espíritu, Señor, de robo, de mentira, de adulterio, de fornicación, Padre, seas tú, Señor, trayendo libertad a los cautivos, libérales en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, sé tú dando libertad, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, muestra, Señor, tu gloria y transforma estas vidas, Padre. Oh Padre Santo, el cielo y la gloria, ahora queremos presentar delante de tu presencia también a aquellas personas que tienen necesidades económicas, Padre. Señor, pedirte, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les proveas, Señor, que bendigas, Señor, Dios mío, su alacena. Bendice, Señor, su arteza de amasar. Bendice, Señor, su entrar y su salir. Bendice, Señor, Dios mío, el campo de su trabajo. Bendícele, Señor, y si no hay trabajo, si no tiene un trabajo, Señor, provéeles, Padre Santo, una fuente de trabajo, Señor Dios mío, para sus ingresos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, clamamos. Ahora, oh Dios Todopoderoso, mira aquellas personas que están sufriendo, Señor, que están sufriendo por causa de un fenómeno natural, Señor, que lo han perdido todo, pero que te tienen a ti, Señor, que tienen puesta su esperanza en ti, Señor. Te pedimos que los bendigas, aquellos que no te conocen, Padre, Señor, que lo han perdido todo, pero que, Señor Dios mío, no saben qué hacer, Señor, háblales, Señor, tócales, Señor, que se arrepientan, se conviertan y crean, Padre Santo, y que puedan entender, Señor Dios mío, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas les serán añadidas, Padre. Oh Señor, mira tu iglesia, Padre, en el mundo entero, Señor, aquella iglesia que está siendo perseguida, Señor Dios mío, en los países musulmanes y los países comunistas, Señor, aquella iglesia, Señor, que es perseguida por causa del evangelio, Padre, bendícela, Padre, guárdala, Padre, Señor, extiende tu tabernáculo sobre ellos, Señor Dios mío, guárdalos en tu mano, Señor Dios mío, protégelos, Señor, fortalece tu iglesia, Señor, levántala, Padre Santo, Señor, y nosotros como iglesia te pedimos, ven pronto, Señor Jesús, tu iglesia te está esperando y queremos irnos contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Esperamos que esta transmisión de hoy haya salido bien, haya sido bendición para tu vida y que esta palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que el Señor les bendiga y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de México y Arizona, y las 7 de la tarde, si no estoy mal, hora de Centroamérica. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.